Flavia Compañ y os traigo este libro de relatos que se titula Por mis muertos, publicado por la editorial Páginas de Espuma, una editorial que solo publica relatos y que está haciendo una gran labor en ese sentido. Por mis muertos es un libro que intenta plantear la frontera que hay entre ficción y realidad. Intenta recuperar algunos de los elementos principales de la tradición oral y por lo tanto contar las historias de los pequeños héroes actuales, los héroes que somos todos nosotros en esta vida que vivimos, que está llena de pequeñas dificultades que superamos a fuerza de voluntad, de ganas, de entusiasmo. Y es un libro que creo que mezcla la ternura con la reflexión y que procura revisar el sentido de nuestras existencias a partir del tema de la vida, de la muerte, del amor, de la infancia y de la familia. Luego, yo considero la lectura del libro como una especie de autotest para encuadrar al lector en qué realidad vive, o si vive en la realidad, en la ficción, o a qué camino está de una o de la otra, ¿no? Porque a medida que vas leyendo los relatos, totalmente te vas situando respecto a lo que está contando y te vas dando cuenta de eso, de la importancia que tiene o la no importancia de las mentiras que nos contamos y que vivimos en mentiras en realidad, las que nos contamos a nosotros, las que nos cuentan. Es muy interesante esto que comentas, es una lectura muy, muy bonita y es verdaderamente el kit de la cuestión, porque en efecto de lo que se trata es de comunicarnos y de ver que todos mentimos, o todos decimos la verdad, o todos nos inventamos, o al final nuestra vida es un intercambio de invenciones, de justificaciones, ¿no? Al final lo que somos es aquí y ahora, esto es. Y todo lo demás es narración. Entonces de toda narración participa la ficción. Y toda ficción se narra a partir de la realidad, porque no tenemos nada, no podemos escapar de la realidad. Esto es lo que es. La realidad tiene muchísimas formas, muchísimos ámbitos, muchísimas dimensiones si quieres, pero es una más o menos convenida por todos. Así que me gusta la lectura de dialogar con los relatos. Me gusta esto que dices de el lector dialogando con el relato, porque al final es verdad que hay una serie de preguntas que el lector inevitablemente se va a hacer, como por ejemplo, ¿por qué no sé decir que no? ¿No? Es inevitable, ¿no? Sí, y luego también haces una declaración de intenciones ya en el primer párrafo, cuando dices: mi abuelo me contaba historias inverosímiles que me encantaban porque pensaba que eran reales y luego eran mentiras. Y claro, es que la vida es así también. La vida es una serie de engaños, una serie de desengaños, una serie de ilusiones, si nos ausentamos del momento en el que vivimos. Porque si vivimos el momento en el que vivimos, nos damos cuenta de lo que es y somos capaces de llamar a las cosas por su nombre y, en el caso de que no nos gusten, poner los medios para transformarlas. Claro, en el momento en que nos mentimos ya no transformamos nada, porque solo lo transformamos con la palabra. ¿Crees que es posible encontrar la realidad? Muy buena. La realidad está dentro de nosotros y lo que hay fuera es una convención en la que nos hemos puesto de acuerdo. O sea que la realidad depende de quién la cuente. De hecho, es que unos relatos se enlazan con otros y al final se va componiendo como una especie de gran familia de diferentes momentos de la vida o de la muerte o del olvido o del reencuentro de cada uno de ellos. Sí, esa conexión, ¿no?, que aparece inclusive en uno de los relatos, que dice que hay unos hilos de plata que nos unen a todos y con todo. Está apuntado desde el primer relato, La llama de la vida, en donde queda clara la conexión entre cualquiera de nuestros actos y sus consecuencias, que pueden ir muy lejos, ¿no? Y todos los cuentos están tejidos por una misma fascinación de contar, ¿no? Se cuentan, es como si se contaran a sí mismos. Una de las dificultades de la escritura de Por mis muertos ha sido encontrar esa facilidad en la sintaxis, en el lenguaje, para que fluyera la lectura como si te lo estuvieran contando, como
como si lo estuvieras escuchando. Claro, es que otra dificultad que yo he visto que mantenías en el libro era un equilibrio constante de tonos para que no, porque es como si estás entre ni la tristeza, ni la nostalgia, ni la vida, ni la muerte, o sea, es un equilibrio difícil de mantener porque cuentas cosas que pueden ser duras, sin embargo no llegan a ser duras por el tono que utilizas. ¿Cómo has trabajado el tono en cada uno de los, para que además saliera así de lineal? La paradoja, y eso que comentas es verdaderamente así, ¿no? O sea, el tono está cuidado para no sumergirse en la tristeza y tampoco todo lo contrario, ¿no? La paradoja está en que un libro que se titula Por mis muertos esté tan lleno de vida, porque es muy vital, ¿no? Y esa vitalidad tiene que ver, yo creo, con dos razones principales. Una, la fascinación por contar, cómo nos gusta contar, contarnos, que nos cuenten. Y por otro lado, yo creo que tiene mucho que ver con la justicia poética que anida en cada una de las historias. Todas las historias tienen una justicia poética que devuelven el orden universal a las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Todo tiene su lugar. El maestro que ha maltratado a un alumno un día encuentra su horma, ¿no? La niña que miente finalmente recibe su ejemplo, su modelo. Hay una especie de justicia poética que da esa sensación de estar frente a historias que de un modo u otro terminan bien, ¿no? Y eso yo creo que influye mucho en la sensación que estás comentando. Yo también me quedé con la intriga de saber qué fue de Moya. Esperemos que esté bien, ¿no? Esperemos que esté bien. En caso de que la realidad en la que existió exista, esperemos que esté bien. Esta obra, ¿qué significa a lo largo de toda tu trayectoria para ti? Bueno, la verdad es que Por mis muertos para mí es un libro muy querido. He estado con él los últimos 5 años y eso ha sido intenso, porque además, si te fijas, es un libro muy breve, o sea, son apenas 130 páginas condensadas en las que la síntesis ha sido un elemento muy importante. Y dentro de toda mi escritura, que yo concibo de una forma circular y como un proyecto total, no junto cosas, sino que realmente sigo un camino para que todo cuadre y que los hilos de plata que nos unen a todos con todo, una también, estos distintos capítulos de mi propuesta de escritura, significa un paso más hacia la sencillez que siempre he ambicionado, hacia lo más sencillo, es decir, hacia casi desaparecer yo y que las historias se cuenten por sí mismas. No sé si sí, me explico, pero es como sí, que desaparezca el escritor y la historia se cuente sola. Esa es la ilusión. Y lo difícil que es hacerlo sencillo, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso, claro, he tardado tantísimo tiempo para intentar encontrar el modo en que la historia se cuente a sí misma, como si yo no existiera. ¿Y los relatos han acudido a ti colocándose o tú has ido buscándolos a ellos? Eso es interesante. Ha habido algunos relatos que se han colocado ellos mismos, que han venido por sí mismos. Otros textos los he recuperado de algunos fragmentos y lugares distintos. Yo en mi escritura suelo robarme a mí misma los textos y trasladarlos de un lugar a otro porque me parece muy importante el contexto. Entonces no es lo mismo un texto en un determinado espacio que en otro. Según de lo que está acompañado cambia su significado. Pero la verdad es que ha sido un trabajo muy intencional. Muy intencional. ¿Y tu proceso creativo cambia con cada obra o siempre sigues más o menos los mismos pasos que te funcionan? No cambia nunca. Es que cada obra mía es distinta. Cada libro mío es un libro distinto. Los últimos 3 libros, por ejemplo, La isla de la última verdad es una novela de aventuras del estilo de Stevenson, es corta, es un naufragio, muy breve también, son muy científicas, eso sí. La siguiente se titula Que nadie te salve la vida y
es un libro estructurado en 4 partes que parecen 4 relatos, pero que efectivamente es una novela. O sea que cada proceso creativo es distinto y desde luego es completamente distinto el modo en que lo hago, en que lo realizo. Carmena Moraga el otro día que lo entrevisté decía que en realidad los escritores siempre escribís la misma novela. Bueno, yo creo que en tu caso no tiene nada que ver porque No. yo creo que tú buscas cosas diferentes Sí. en cada uno de los libros que escribes. Yo cada día me tiro una misma distinto. O sea, a mí esto de la tentación la tienes, ¿no? Porque dices, ay, estoy tan bien aquí ahora ya. Pero el otro día un periodista me decía, oye, ¿y no vas a escribir otro? Digo, no, porque sería lo mismo, ya está, ¿no? Yo con cada libro busco un estilo distinto y un reto diferente. Porque me interesa la parte de la exploración, ¿no? También del conocimiento. Tensar la cuerda y buscar hasta dónde das el buque. Bueno, tú te recibes tu don, que en este caso es de contar historias o de utilizar las palabras para crear pequeños mundos. Y ese don lo despliegas, son tus posibilidades, tus circunstancias. ¿Y qué tiene que tener un escritor para ser buen escritor? Un proyecto literario. Un verdadero proyecto literario que esté al margen del ego y de la ambición material. Sí. ¿Qué te gustaría que pensara el lector cuando acabase de leer el libro? Me encantaría que los lectores, al acabar de leer Por mis muertos, tuvieran ganas de contar al menos uno de los cuentos que han leído. Pues un saludo cariñoso para mis amigos de leelibros.com.